Hoy es 9 de julio de 2021. Se cumplen 205 años desde que en San Miguel de Tucumán unos locos firmaron un papel donde afirmaban que a partir de ese momento las provincias unidas del Río de la Plata eran libres de la corona española. Muchas cosas ocurrieron para que la cosa termine así: combates, sacrificios, guerras. Pero bueno, quienes vivieron aquella época tenían en claro que ese era el precio a pagar por el oír el ruido de rotas cadenas. Libertad, libertad. ¿Qué cosa la libertad? Vale preguntarse, ¿una proclama en un papel garantiza la libertad? ¿Nos hace eso libres? Algunos creyeron que sí, y otros fueron un tanto más cautelosos. Había uno por ahí que decía que la libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte. Dudo que el autor de aquellas palabras haya pensado en nuestro Día de la Independencia, porque en este caso, la fiebre fue para algunos criollos porteños, patriotas, el fastidio para los españoles, que perdieron en negociación de las colonias. ¿Y la buena suerte? Tenemos 204 años de ventaja a nuestro favor, y sabemos que no alcanzó con aquella independencia, porque los lazos de dependencia frente a los extranjeros no solo son políticos, también son económicos y culturales, pero vamos a quedarnos ahora con los lazos económicos. ¿Por qué Canning afirmaba que Hispanoamérica podía ser inglesa? Algunos años después de 1816, cuando todavía no estábamos muy de acuerdo en cómo organizar nuestra nueva nación, ocurrió lo que Canning y la corona británica tanto deseaban. Está bien, ahora vos dirás, ¿y qué carajo tiene que ver el primer préstamo que contrajimos con la libertad y con la independencia? Te digo que todo tiene que ver. Año 1822. Reino Unido era la principal potencia económica del mundo, el país con el mayor volumen de comercio. Compraban materias primas de todas partes del mundo, las trabajaban en sus talleres y fábricas y desde sus puertos las repartían por todos los mares. La industria inglesa no paraba de crecer y gracias a los nuevos avances en las técnicas de producción, los productos ingleses no solo eran los mejores, sino que en muchos casos de menor precio. Además, los ingleses andaban por ahí predicando las ventajas del libre comercio. Muchos compraban esas ideas, tal vez sin darse cuenta que los principales beneficiarios del libre comercio eran los propios ingleses. Uno de aquellos ilusos que creyó en las bondades del libre comercio fue Bernardino Rivadavia. A ver, quiero dejar algo en claro. Acá hay que decir las cosas como son. No es nada personal con Rivadavia. Solo miro con muchos años de ventaja su gestión. En fin, agosto de 1822. Rivadavia plantea la idea de negociar un préstamo de 3 a 4 millones de pesos de la época, una suma importante, para cumplir con 1. Construir un puerto en Buenos Aires. 2. Fundar ciudades sobre la costa bonaerense para crear allí nuevos puertos. 3. Construir algunos pueblos sobre las fronteras con los pueblos originarios. 4. Construir una red de cloacas en la ciudad. Con estos argumentos, Rivadavia da la discusión sobre contraer el primer préstamo. La ley del endeudamiento se aprueba. En noviembre del mismo año, otra ley sanciona que la deuda debe circular en los mercados extranjeros y por un volumen mayor, 5 millones de pesos, algo así como 1 millón de libras. Además, la deuda sería colocado a un mínimo de 70% de su valor. ¿Y qué significa esto? Que por cada papel equivalente a 100 libras, el Estado criollo recibirá, en caso de ser la deuda colocada al mínimo, 70 libras. En otras palabras, se tomaba deuda por 1 millón de libras y se recibían 700.000 libras como mínimo. La función de los negociadores de la deuda es elevar ese mínimo para obtener un mejor préstamo. Todo se negocia acá. El proyecto de ley fijaba un interés del 6% anual sobre la deuda y un 0.5% de amortización, es decir, que por cada año la deuda se incrementaba un 6%. Por este motivo, el Estado debía de antemano designar una partida de su presupuesto para afrontar el pago. En este caso, pagar los intereses y amortizaciones implicaba utilizar 325.000 pesos al año, lo que era un monto importante para aquel entonces. Algunos diputados manifestaron su preocupación por las arcas públicas. Vale nombrarlos: Juan José Paso, Esteban Gascón y Alejo Castex. El ministro de Hacienda, Manuel García, les respondió que la provincia de Buenos Aires tendría durante los próximos años superávits por 600.000 pesos al año, ingresos con los que se podría pagar tranquilamente la deuda e incluso quedaría un sobrante. Entonces, ¿cuál es la necesidad? El ministro Manuel García responde que era buena idea traer oro de Londres para respaldar la moneda local. Además, abrirse al mundo siempre es bueno, ¿no? En fin, la ley se terminó aprobando y la garantía del préstamo fueron las tierras públicas de la provincia de Buenos Aires.
Sancionada la ley, ahora faltaba negociar la deuda. La casa Baring Brothers de Inglaterra era el agente elegido con quien contraer el empréstito. Si recuerdan, dijimos que la deuda sería colocada como mínimo al 70% de su valor. Eso indicaba la ley con la que la delegación se dirigió a negociar la deuda. Los vamos a mencionar: Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáez Valiente, los hermanos John y William Robertson, estos dos últimos británicos que vivían en Buenos Aires. Se ve que nuestros representantes no entendieron bien eso de que la deuda deba ser colocada como mínimo al 70% y directamente negociaron colocarla al 70%. Unos patriotas. Sin embargo, servirle a la patria tiene sus beneficios. Cada uno de ellos se llevó el 2% en carácter de comisión por acordar la deuda. 120.000 libras del millón se la quedaron los patriotas. El acuerdo que este consorcio de patriotas logra con la casa Baring es que la casa coloque en el mercado los títulos no al 70% de su valor, sino al 85% de su valor. De ese modo, la diferencia de 150.000 libras será repartida. 30.000 para la casa Baring por las molestias y 120 para repartirse entre Félix Castro y John Robertson. A esta altura ya no se sabía quién era quién en esta historieta del préstamo, y mucho menos a qué intereses estaban respondiendo cada uno. Los patriotas negociadores incurrieron en una serie de gastos innecesarios y se mostraron dispuestos a pagar unas cuantas comisiones por lo que no era suyo. La casa Baring, al observar esta conducta tan particular de parte de los negociadores, tomó partida de la situación, así que la Baring decidió cobrarse algunas cuotas por adelantado ante la inoperancia de los negociadores. A esta altura el empréstito ya era un negoción para los ingleses. De todo este lío por el millón de libras, a las Provincias Unidas le tocaban cerca de 552.000 libras. Tomó deuda por 1 millón, le entregaron capital por poco más de la mitad. Sin embargo, la Baring pensaba que era algo riesgoso eso de andar mandando cosas por barco, así que se quedó con el préstamo, otorgándole al Estado un 3% de interés anual. Recuerden que el préstamo era el 6%, así que la Baring seguía obteniendo ganancias, pero ahora por el 3%, pero sin entregar nada a cambio. Una locura. La historia sigue. Rivadavia renuncia, Juan Gregorio de las Heras asume y bajo su gestión le pide a la Baring que mande algo porque hasta ahora el Estado no había visto nada. Y la Baring responde. Manda 11.000 onzas de oro, valuadas en aquel entonces en 57.400 libras. Obviamente descontando los gastos de seguro. Eso fue lo único en efectivo que recibieron las arcas de las Provincias Unidas del préstamo del millón de libras. Es decir, un poco más del 5% del total del préstamo. En realidad, cada tanto la Baring mandaba algunos papeles de deuda a pagar en Londres. Pero no es lo mismo que el efectivo, ¿no? Nos cagaron en la cara literalmente. Ahora bien, ¿recuerdan las motivaciones del empréstito? Bueno, ahora no eran viables esas opciones, no alcanzaba. Con lo que llegó, no se podía ni construir el puerto, ni nuevas ciudades costeras con sus puertos, ni nuevos pueblos en las fronteras, ni una red de cloacas para la ciudad. Dijimos que el 5% llegó en oro y el resto en papeles de deuda. ¿Y qué pasó con estos papeles? Bueno, fueron a parar a préstamos para algunos comerciantes de la ciudad. Los nombramos: Braulio Costa, hermanos John y William Robertson y Miguel Riglos. ¿Recuerdan quiénes son? Sí, los mismos patriotas que negociaron la deuda. De esa manera, el Estado naciente tomaba deuda en nombre de todos, pero para algunos pocos, muy pocos. ¿La devolvieron? Ya se imaginarán. El Estado sí tuvo que pagar. Recién en 1904 se terminó de pagar esta deuda. 7 décadas después, el empréstito de millón de libras fue pagado por casi 5 millones de libras, es decir, casi 5 veces su valor original entre intereses y distintos gastos que siempre se fueron agregando. El nacimiento de la deuda externa argentina fue, sin dudas, un traslado de riqueza de nuestras tierras a tierras inglesas, y no de tierras inglesas a argentinas como debería ser. Esto se lo debemos a nuestros patriotas. La deuda externa, así, se convertía en uno de los principales problemas del desarrollo de nuestro país. 200 años después, la cosa no cambió mucho. Queda claro que la deuda externa es un instrumento de dominación de los países centrales a los países periféricos, pero la cosa no termina acá. Durante aquellos años, 10 empréstitos se firmaron entre entidades inglesas y los nuevos países independizados de España. El volumen del total de los empréstitos fue de 20.978.000 libras. Sin embargo, en todos los empréstitos se dio un mecanismo similar al que contamos recién, y desde Inglaterra partieron algo así como 7 millones de libras, nada más. Pero la deuda total fue cercana a 21 millones de libras. Toda la región ahora endeudada con los ingleses. A partir de esto, llegaron empresas inglesas a extraer todo el oro, toda la plata posible para llevársela a sus barcos, y bancos británicos. Los sueños de libertad y de una nación en duda.
Todo lo que contamos hasta ahora transcurrió entre 1822 y 1825, mismos años donde se firmaron los empréstitos. Una vez firmada la deuda, la corona británica envió representantes para reconocer formalmente a estas nuevas naciones, pero con una pequeña condición: firmar un acuerdo de libre comercio. Este tratado será determinante en cómo nuestra nueva nación se insertaría productivamente en el mundo. Nuestra industria no podría de ninguna manera competir con la inglesa, así que quedamos condenados a vender materias primas. Eso sí, éramos libres, estábamos insertos en los mercados del mundo y contábamos con el reconocimiento de la principal potencia económica de la época. Antes les había dicho que la garantía del préstamo eran las tierras de la provincia de Buenos Aires, ¿recuerdan? Bueno, muchas de esas tierras estaban ociosas. Al patriota Rivadavia se le ocurrió aplicar sobre las tierras el sistema de enfiteusis. Esto era, básicamente, que los propietarios tomen tierras prestadas y las trabajen a cambio de un arancel al Estado. El problema es que estas tierras fueron ocupadas por quienes ya eran grandes terratenientes. Rivadavia entregó miles y miles de hectáreas a quienes ya tenían grandes extensiones de campo. No se entregaron lotes a pequeños productores ni nada de eso. Fue como una reforma agraria, pero al revés. Así obtuvieron las familias patricias, las más argentinas, grandes cantidades de tierra. En total, Rivadavia entregó 8.600.000 hectáreas a 538 propietarios. Esto es algo así como 86.000 kilómetros cuadrados, una superficie que representaría casi a toda la provincia de Corrientes. Digo casi porque Corrientes tiene 88.000 kilómetros cuadrados. Rivadavia le dio una provincia a los principales terratenientes. En fin, la idea era recaudar, pero a Rivadavia se le olvidó fijar importes de recaudación. ¡Qué pena! Así que eso quedó en manos de los nuevos arrendatarios, quienes fijaron el canon con vaya uno a saber qué criterios. De esta manera, Rivadavia logró recaudar algo así como 5.000 pesos. Poco y nada en comparación a arrendar una provincia entera, ¿no? Un monto insignificante y ridículo por donde se lo mire. ¿Y por qué menciono esto? Porque aún hoy en día la riqueza de nuestro suelo se concentra en muy pocas familias. Gracias, Rivadavia. En síntesis, la deuda nos sirvió para contar con reconocimiento del Reino Unido y para firmar un tratado de libre comercio con la principal potencia del mundo, en una clara posición desigual. El Estado Nacional terminó pagando mucho más de lo que debía pagar para no terminar haciendo absolutamente nada con la propia deuda que tomó. Algunos vivos juntaron mucho dinero en nombre de la importancia de abrirse al mundo. Otros poderosos obtuvieron mucha más tierra prácticamente gratis. ¿Final feliz? ¿A vos qué te parece?